Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy se ha venido al podcast una de las personas que más saben de microbiota aquí en España y que para mí es un placer que se haya pasado por mi podcast, que es la doctora Sari Arponen. Bienvenida, Sari, y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, no sé yo si sé tanto porque cuanto más estudio, más me doy cuenta de todo lo que queda por saber. Pero bueno, ahí estamos, intentando aprender cada día más. Eso nos pasa a todos, pero bueno, eso no quita todo lo que hay detrás, que hay mucho. Y la verdad es que es un mundo muy nuevo y que cada día se acumula más lo que hay que estudiar que lo que sabemos, eso es verdad. Antes de empezar, quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres y cómo has llegado hasta donde estás ahora. Bueno, a veces yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿No? No todo nos lo preguntamos algún día, ¿no? Bueno, yo soy al final médico internista, ¿no? Y me había dedicado mucho tiempo a las enfermedades infecciosas, pero cuando empecé a interesarme por la alimentación, el estilo de vida y la microbiota para mantener la salud o incluso tratar enfermedades, pues fue cuando también empecé a estudiar psiconeuroinmunología clínica y la microbiota. Y es verdad que, aunque siempre me había dedicado a eso, a las infecciosas fundamentalmente, pues la microbiota da como mejor rollito, ¿no? Porque es como ese lado guay de los microorganismos y al final, pues los microorganismos patógenos, los que producen enfermedades, son muchos menos que los que nos ayudan a estar más sanos, ¿no? Y en el camino, pues al final es verdad que me dedico ahora más a la docencia, la divulgación o, bueno, el libro que escribí, que es La microbiota idiota, ¿no? Que la verdad es que está funcionando bastante bien y confieso que esta parte de la divulgación pues me gusta bastante, ¿no? Que ya para empezar yo os lo recomiendo porque tanto si sois profesionales como no, es bastante interesante y asequible y se entiende muy bien. Además, Sari lo cuentas todo con una gracia especial que es, o sea, a mí me parece muy fácil de leer y súper interesante. Hoy, que no lo he dicho, vamos a hablar sobre los probióticos, porque escuchamos hablar mucho sobre probióticos, pero muchas veces pues, no sabemos cuándo hay que tomarlos, cuándo no, en qué debemos fijarnos, así que vamos a introducirnos un poquito en este mundo, que de la microbiota se habla mucho, pero a veces de los probióticos no sabemos muy bien. Para empezar, desde la base, ¿qué es un probiótico? O sea, una sustancia probiótica, tanto no suplemento, sino alimentación, suplemento. Bueno, al final, como probiótico, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, dicen que son aquellos microorganismos que, bueno, pues cuando se dan a las dosis adecuadas van a producir beneficios en la persona que los toma. Realmente también podría ser animal que los toma, ¿no? Porque los animales también, y los veterinarios saben mucho de esto, pues también pueden tomar probióticos, ¿no? Pero es verdad que, aparte de esta definición, que al final es verdad que hace más referencia a los probióticos que se venden como, bueno, pues llámalo suplementos, llámalo nutracéuticos, lo cierto es que en la alimentación, en los alimentos fermentados, pues contienen muchos microorganismos que también pueden ser beneficiosos, pero aquí va a ser más difícil pues demostrar quizá esos beneficios por cosas que luego podemos comentar, ¿no? Si hablamos de alimentos de forma más específica. Entonces, vendrían a ser pues esos microorganismos que tienen efectos beneficiosos para nuestra salud. ¿Vale? Nos podemos meter en alimentación de primeras. ¿Hay algún alimento que
tenga las dosis suficientes como para poderlo considerar probiótico o un consumo continuo de este tipo de alimentos más probióticos podría tener un resultado probiótico a largo plazo. No se sabe, se intuye. ¿En qué situación está? Bueno, aquí es que, claro, aquí la dificultad con la que fundamentalmente nos vamos a encontrar es que, bueno, pues un alimento, cuando los alimentos probióticos en sí, porque aquí hay gente que todavía no distingue entre pre y probiótico, entonces prebióticos van a ser muchísimos alimentos, son todos aquellos que tienen sustancias como sobre todo la fibra, pero también los polifenoles, ¿no? Que van a servir de alimento para nuestra microbiota, para nuestros microorganismos. Pero los probióticos son aquellos alimentos, los alimentos probióticos son los que contienen microorganismos vivos. Aquí hay que diferenciar bien entre los que contienen microorganismos vivos en grandes cantidades, que fundamentalmente pues, van a ser esos alimentos fermentados, con el hecho de que realmente los alimentos van a contener microorganismos. Y yo, pues esto, hay un artículo muy chulo que le pongo el ejemplo en mi libro, donde se compara una manzana normal con una manzana ecológica y se ve que los microorganismos que contienen no son los mismos y que donde más microorganismos hay es en la carne de la manzana. O sea que microorganismos va a haber. Otra cosa es que los haya en cantidades suficientes como para conseguir considerar eso un alimento probiótico, ¿no? Que serían los alimentos fermentados. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si hacemos un alimento fermentado, normalmente no vamos a saber, salvo que lo analicemos, qué microorganismos contiene. Y claro, si no sabemos qué microorganismos contiene, pues tampoco sabremos exactamente el efecto que va a tener ese alimento concreto. Pues por poner un ejemplo, si uno coge una zanahoria, que esa zanahoria va a tener esos microorganismos y lo mete en agua y lo mete en sal, lo mete en el bote y hace el proceso de fermentación, pues seguro que ahí habrá un montón de Lactobacillus plantarum, pero no vamos a saber qué cepas son y tampoco sabemos exactamente qué otras bacterias va a haber ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser beneficioso? Pues sin duda, de siempre se han consumido alimentos fermentados hasta hace algunas décadas que ya los dejamos de consumir, ¿no? Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, el otro día había por ahí en redes sociales un poco de, ¿cómo decirlo?, polémica porque alguien dijo un divulgador, la kombucha no sirve para nada, la ciencia no demuestra que sirva para nada. Es que demostrar que un alimento fermentado realmente sirva para un resultado de salud beneficioso cuando a lo mejor los microorganismos van a ser diferentes en cada caso, pues es un poco difícil. Y luego que tampoco hay mucho interés en hacer ensayos clínicos aleatorizados con los alimentos fermentados, ¿no? Entonces, una cosa es que sean beneficiosos, que lo pueden ser, y otra cosa es que sirvan a lo mejor para tratar una enfermedad en concreto, pero vamos, que beneficiosos son los alimentos fermentados, sin duda. Claro, y esto siempre lo explico, que es que para conseguir un estudio científico bien en alimentación es bastante complicado. Primero porque cuesta dinero y tiene que haber alguien interesado detrás que financie esto y que luego también es muy difícil porque hay muchos más factores. O sea, un alimento no podemos demostrar solo con un montón de factores externos que también van a afectar a ese estudio, pero bueno. ¿Qué alimentos son probióticos? Que hemos hablado de los fermentados, pero ¿qué alimentos en Bueno, el día a día? sí, sí. Al final, los alimentos probióticos, los fermentados, dependen mucho de la zona, de la geografía donde vivas, ¿no? Entonces, mucha gente a lo mejor piensa en la kombucha ahora porque está muy, muy de moda, el kéfir. Aquí, por ejemplo, tenemos también el tema del yogur. El yogur sí que es ese famoso alimento fermentado, pero muchos de los productos que se venden como yogures o incluso como postres lácteos, pues quizás ya no tengan ni cepas vivas y además tampoco tienen tanta variedad a lo mejor de microorganismos como un alimento fermentado de una forma más casera. Entonces, otros alimentos fermentados más conocidos, pues puede ser, por ejemplo, el chucrut, que este sí que se puede encontrar más en herbolarios fundamentalmente. En los supermercados lo que encontráis como supuesto alimento fermentado en general va a estar pasteurizado y entonces ya no va a tener microorganismos vivos. No quiere decir que no sea beneficioso, porque los microorganismos muertos también pueden llegar a tener efectos beneficiosos, pero en general pues lo que nos interesa es consumirlos vivos y para eso habrá que ir a un herbolario y también suelen tener un precio mayor los alimentos fermentados con microorganismos vivos. Y luego pues está el kimchi, por ejemplo, es coreano, este picante con col. Esos son de los más conocidos, pero también hay que pensar que, por ejemplo, un queso de Cabrales
por poner un ejemplo, pues todas esas pintas azules que tiene, al final es porque eso contiene microorganismos vivos. Luego, al final, lo más interesante realmente sería, o sea, estos ya son como productos que ya tienen un nombre propio, pero al final uno podría aprender yo lo que siempre le diría a la gente es que en vez de irse bueno, que está bien apoyar a los herbolarios, o sea, yo estoy súper a favor de que se apoye al comercio local, a estos pequeños negocios, ¿no? Pero es cierto que si uno aprende a fermentar en casa, pues podrá darle mayor variedad a su alimentación. Entonces, ¿cómo se fermenta en casa? Pues esto, pues vamos, por comentarlo, o sea, yo no tengo ninguna vinculación comercial con él, pero por ejemplo el kombuchero, que Sí, divulga mucho en redes, pues tiene un librito donde lo explica y en su cuenta de Instagram también. Entonces, al sí. final es relativamente sencillo, es coger el alimento, que se puede fermentar cualquier verdura, fruta o lo que sea, y tú lo coges, o el ajo, por ejemplo, y lo coges y le metes, normalmente es agua y sal y poco más, y ya con el propio microorganismo que está en el alimento, pues lo dejas ahí el tiempo que toque. Por ejemplo, el ajo creo que lo dejaba, no sé si era medio año, una cosa bárbara, ¿no? Entonces eso lo dejas ahí y fermentas solo y tendrás tus propios fermentados en casa. ¿Esto tiene un nombre? Pues no, pues zanahoria fermentada, no se llama de ninguna otra manera. Pero luego al que le interese hay verdaderos... Ay, mira, me están entrando ganas de comprar ahora algún tipo de atlas de alimentos fermentos del mundo, porque la verdad es que es súper chulo como en cada país, en cada región, tiene sus propios fermentados. Por ejemplo, en Finlandia tenemos un fermentado lácteo que se llama pima, que de hecho no lo ponían en el colegio a la hora de la comida, que es como Anda. es la leche, que se le echa no sé qué fermento y se queda como una bebida súper espesa. Y de hecho los lácteos, por ejemplo, a las personas que tengan problemas con los lácteos por la caseína, sobre todo, pues, oye, si de vez en cuando quieren consumir un lácteo, mejor que sea fermentado, ¿no? Entonces, hay alimentos fermentados, los hay muchos, y lo más recomendable sería aprender a fermentar en casa, desde luego. Para la gente que quiera fermentar en casa, lo que has dicho tú del kombuchero, el libro de mis primeros fermentos es súper sencillo y te da las claves genial. Y luego, para alguien más que le guste mucho más, y si no lo tienes, te recomiendo El arte de la fermentación, que te explica todos los fermentos del mundo, o sea, de todos los tipos que hay, con su historia y con recetas. Es muy, muy, Ah, qué muy... chulo, pues tomo nota, tomo nota. Sí, eso está muy, muy bien. Pero vamos, es complejo. O sea, si alguien quiere iniciarse, mejor el de mis primeros fermentos. Em, vale, pues vamos a meternos ya un poquito en hablar de suplementos, de nutracéuticos, como quieras llamarlo, ya de pastillitas que nos tomamos con unos probióticos, con unas cepas ya determinadas. Em, ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque ahora cada vez más existen muchísimos productos que además nos van a poner el reclamo de que tienen probióticos. ¿Cómo sabemos que esos probióticos van a ser beneficiosos? ¿Cómo elegirlos? Bueno, para empezar, ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de seleccionar uno? Bueno, yo realmente a la hora de seleccionar el probiótico, claro, aquí lo suyo sería que lo seleccione el profesional sanitario que nos esté atendiendo. Entonces, pienso que es un asunto lo bastante complejo como para que la persona, el consumidor final, el usuario final, digamos, lo puede tener un poco complicado para decidir qué probiótico debe tomar. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues es que aquí, claro, hay una serie de conceptos que son, por ejemplo, saber que esto es microbiología, es taxonomía, y es que una persona de la calle no tiene por qué saber esto, que los microorganismos se nombran con su género, con su especie, y luego encima otra cosa que es un código ahí alfanumérico, que es la cepa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que una persona que no se dedica a esto, pues a lo mejor no tiene por qué saber cuál es el que le conviene. Entonces, ¿qué menos cuando tú vas y pues quieres un probiótico para alguna cosa? Por ejemplo, algo que me pregunta mucho, oye, me estoy tomando un antibiótico, ¿qué probiótico me puedo tomar? Pues oye, a lo mejor puedes ir a la farmacia, que muchos se venden en las farmacias, y que el farmacéutico te aconseje, porque cada vez más farmacéuticos están dedicándose a este tema y se están formando. Digo el farmacéutico en este caso por el simple hecho de que cuando te mandan un antibiótico, pues si la persona, si el médico que te manda el antibiótico no te recomienda ninguno en concreto o te dice tómate uno cualquiera, pues muchas veces el farmacéutico te podrá aconsejar y es muy probable que no te dé tiempo de pedir consulta con alguien más experto en probióticos, ¿no?
Aquí hay que saber que, por ejemplo, por poner este ejemplo mismo, por ejemplo, cuando uno se toma un antibiótico, si va a tomar lactobacillus y bifidobacterias, lo más probable es que esos en concreto se mueran con el antibiótico, ¿no? Y a lo mejor nos tenemos que tomar un Saccharomyces o un enterococo, ¿no? Que esos no se van a morir. Entonces, de la misma manera, para cualquier otra indicación, pues lo que nos tenemos que fijar es en ese género, en esa especie, en esa cepa, que luego lo podemos comentar un poco más qué quiere decir esto, las diferencias que hay, y saber que para lo que nosotros lo queremos nos va a ser útil. Y claro, ¿cómo lo sabemos esto? Pues es que por eso digo que es todo un estudio el saber para qué situación es indicado cada probiótico. Y luego lo ideal sería realmente, hombre, así en prevención, tomar probióticos multicepa que llevan 16 bichos diferentes, pues bueno, en prevención a lo mejor lo puedes hacer. Pero aquí diré que no necesariamente el hecho de que ponga 16 cepas, 20 cepas, no necesariamente esto va a ser mejor para nosotros, porque probablemente hagan competencia entre ellos y ninguno de ellos llegue a hacer el efecto que queremos, ¿no? Entonces, normalmente es mejor que lleve 1, 2, 3, 4 cepas seleccionadas y que sepamos exactamente qué hacen esas cepas, porque si no, para prevención, vale, pues igual que te puedes tomar una kombucha o un chucrut, pues te puedes tomar un probiótico multicepa, pero ya para tratar asuntos específicos, patologías específicas, es mejor que sean cepas seleccionadas para esa patología en concreto. Y luego, pues ya que sea idealmente de derivación humana, ¿no? Para que realmente nos vaya a hacer un efecto y que puedan incluso permanecer ahí los microorganismos. Explícanos qué es lo de la derivación humana, que es algo que creo que mucha gente no sabe y que es clave para que un probiótico sea útil. Bueno, al final, a ver, no significa, esto lo que quiere decir es que son microorganismos que se han, en un primer lugar, aislado o se han encontrado, aunque no se aislaran en primer lugar, de un normalmente intestino humano o incluso de una boca humana, y que sabemos que pueden llegar a colonizar y quedarse ahí de forma incluso permanente, ¿no? A ver qué pasa, que luego hay microorganismos probióticos de cepas bovinas que vienen de vacas y también de plantas, que son vegetales. No es que no vayan a poder ser, o incluso de suelo, incluso de suelo, que no es que no vayan a poder tener un cierto efecto beneficioso, pero lo que si lo que buscamos es un efecto más bien persistente, en general va a ser preferible que tengan una derivación humana. Y los otros, pues bueno, pueden servir de algo en alguna circunstancia concreta, no digo que no, pero en general si buscamos tratar más bien patología, los de derivación humana, al final sabemos que van a interaccionar con nuestro sistema inmunitario y con nuestro intestino de una forma que en general va a ser bastante más estudiada. ¿Los otros se pueden usar? Sí, pero diría siempre que muchas veces en prevención. Y en tratamiento, por ejemplo, oye, los de suelo, yo sé que está muy de moda. Cuando decimos probióticos de suelo, microorganismos de suelo, mucha gente no sabe qué es. Pues es coger el suelo, el humus, ¿no? El humus, que es suelo con sus lombrices, con sus bichillos, y de ahí sacar las bacterias. Entonces, claro, esto está muy de moda porque muchas veces forman esporas. Y claro, una espora, dicen que como eso no se destruye con nada, pues que te va a ir muy bien. Ojo con esto, porque si tienes el intestino muy hecho polvo, puede ser que uno de estos sobrecrezca y precisamente como está formando esporas, a lo mejor puede ser difícil eliminarlo. Entonces yo no digo que no se puedan usar, por ejemplo, los de suelo, pero yo los dejaría para personas que no tienen muchos problemas intestinales de inicio. Sobre esto hay mucho debate, de todas formas, en la comunidad. Entonces hay algunos que pueden ser útiles, pero hay otros que, porque algunas cepas de suelo pueden ser incluso pseudomonas, y pseudomonas en general Claro. son bacterias más bien malas, ¿no? Entonces, la derivación humana simplemente quiere decir eso, pues que el organismo humano lo reconoce como propio y que puede colonizarlo de forma permanente incluso. ¿Y esto, Sari, cómo lo podemos ver en un suplemento? ¿Nos lo tiene que indicar? ¿Están obligados? De momento no hay legislación sobre eso. No, realmente, bueno, hay que tener en cuenta que en España y en Europa los probióticos, la regulación va por la EFSA, que al final es la organización la autoridad que regula todo lo que son productos alimenticios, ¿no? Entonces no se considera un fármaco. En Estados Unidos es la FDA que controla tanto los fármacos como la comida, ¿no? Entonces, no hay una obligación ni siquiera de comentar la cepa en el etiquetado, ¿no? Simplemente con poner el género y la especie es suficiente. Y hoy en día, pues con el etiquetado se pone género y especie, pero eso no nos dice si no podemos saber realmente, sin saber la cepa, si eso va a ser una cepa humana.
no sabemos, no podemos saber de dónde viene, salvo que lo hayamos estudiado y sepamos, oye, es que esta bacteria es humana y no está en otros sitios, ¿no? Entonces, no, eso no se indica, igual que tampoco se suele indicar en el etiquetado por ejemplo, la generación tecnológica, qué tipo de probiótico es en cuanto a hacer que pueda llegar a pasar pues la barrera gástrica, por ejemplo. Bueno, sobre esto, por ejemplo, y confieso que muchas veces cuando te vas a ver un producto probiótico, a veces incluso vienen, es que lo de las cepas es muy complicado, ¿vale? Porque Sí. pueden venir pues esas letras y esos números que luego tú lo buscas y te das cuenta de que, oye, no sé qué cepa es esta, porque las cepas, o sea, los probióticos se guardan en una cepoteca se llaman, son colecciones de cepas y, por ejemplo, si ponen, pues el otro día me preguntaba por un Plantarum W21, pues me costó mis 10 minutos encontrar a qué cepa equivalía esa en la cepoteca alemana de SMZ. Y encontrar la equivalencia de ese DSM, de esa cepa DSM, encontrar la equivalencia con otros Plantarum, fui incapaz. Entonces, incluso los que nos dedicamos a esto, a veces saber lo que hay en un producto probiótico no es tan fácil. Tendrías que irte al comercializador y preguntarle, oye, ¿qué cepa es la que le has metido a tu producto? Y que te contesten ellos. Y yo he llegado a escribir alguna vez a algún sitio y decir, oye, ¿esta cepa cuál es? ¿O qué estudios tenéis? Y no a veces no, hay gente que me contesta y hay gente que no. Entonces, realmente es un asunto todavía complejo y, hombre, si se hiciera una mayor regulación, pues nos ayudaría quizá a los profesionales y que las cepotecas también tuvieran que ser más transparentes con las cepas que tienen, ¿no? No es tan fácil esto de las cepas. No, es un mundo bastante complejo y bueno, yo creo que con los años se irá regulando igual que el etiquetado nutricional, yo creo que ha ocurrido lo mismo, se irá regulando para poner un poquito más de facilidades, aunque sigan siendo un poco jeroglífico, pero bueno. Antes hemos hablado de que un probiótico multicepa, bueno, pues a lo mejor en prevención nos puede servir, pero en tratamiento no es lo más útil. Antes siempre había como, bueno, yo hace años trabajaba en farmacia y siempre era como el mejor probiótico, el que tenga más unidades formadoras de colonias, ¿no? Que es la medida que se usa para saber cuántos microorganismos hay. ¿Siempre es mejor más unidades formadoras de colonias o hay veces y situaciones en las que es mejor menos cantidad y que haga un efecto más modulador o lo que sea que más cantidad como para repoblar? A ver, aquí sí que hay una cuestión normativa y es que tiene que haber una cantidad determinada de unidades formadoras de colonias, que son las UFCs que se ponen, que normalmente, bueno, en el etiquetado suelen poner no sé cuántos miles de millones de UFCs. Y entonces parece, wow, pues tiene muchos, pues a ver, será bueno. A ver, esto sí que hay una norma, creo que es, si no me equivoco, 10 elevado al 9, o sea, yo de regulación no me la sé, pero bueno, hay una norma concreta que dice, tiene que haber tantos para que se pueda decir que lleva esa cepa, ese microorganismo en concreto. ¿Por qué es esto? Porque si hay esa cantidad, como, a ver, luego hay una serie de protecciones que puede llevar ese probiótico para que pase por la barrera ácida gástrica sobre todo, pero algo siempre se pierde, ¿no? Y con el tiempo también el producto puede ir perdiendo cepas viables, ¿no? Porque al final, pues claro, el producto se prepara, pero entre que se vende y que alguien se lo compra y que luego se lo toma, pues a lo mejor puede ir perder cierta viabilidad. Entonces siempre va a tener que llevar una cantidad de cepas relativamente elevada porque habrá algunas que se pierdan con el tiempo y habrá otras que se pierdan al paso por el estómago, por muy bien protegido que esté. Entonces, bueno, sí que está bien que tenga, o sea, lo que debería tener es al menos esa cantidad que dice la regulación, ¿no? Pero por encima de eso, que tenga muchísimos más, pues hombre, ya porque tenga muchísimos más no necesariamente significa que vaya a ser muchísimo mejor. Esto es más un reclamo muchas veces comercial que otra cosa, ¿no? De lo que se trata es de que lleguen viables y, oye, uno que tiene muchísimos, pero es de segunda generación, pues a lo mejor llegan menos al intestino que uno que tiene menos, pero que es de cuarta generación, porque está mejor protegido con la doble capa de protección, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver siempre si esto de verdad es más un reclamo puesto en grande, no sé cuántos miles de millones, o si de verdad eso tiene un significado luego en clínica, ¿no? Claro, porque al final nuestro ácido gástrico está preparado como primera barrera de defensa, entonces si
si el preparado no está hecho gastroresistente o con la tecnología suficiente, pues en principio, si todo funcionase bien, nos los cargaríamos todos en el estómago. Así que, claro, evidentemente todos no llegan. Vale, si nos metemos ya en un tratamiento específico, ¿no? El profesional va a hacer un tratamiento específico y va a tratar con probióticos. ¿Crees que es necesario tener siempre un test de microbiota para saber qué composición tiene? Me refiero, yo si quiero tratar y dar lactobacillus, a lo mejor mi paciente justo tiene muchos lactobacillus en el test de microbiota. ¿Sería efectivo dar esos lactobacillus a un paciente que ya tiene muchos? A ver, yo no soy, yo no soy muy obsesa, por decir algo, de los test de microbiota, porque, a ver, no digo que no tengan su utilidad, que la tienen, pero sí diré una cosa, esto lo digo siempre, vaya, y es que si una persona necesita un tratamiento con probióticos, pues será porque tiene algún tipo de problema, ¿no? Y muchas veces, pues ese problema de salud puede estar asociado a problemas intestinales en general, ¿no? Entonces, es muy frecuente el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, es muy frecuente, relativamente frecuente el Helicobacter, puede haber algún parásito como la Giardia, que es demasiado frecuente, puede haber un sobrecrecimiento de Cándida. Entonces, en todas estas situaciones, ¿cuál es el tema? Pues que si hay algo de esto, lo vamos a tener que tratar primero, ¿no? Que puede ser que a lo mejor utilicemos algún probiótico para el tratamiento, pero casi siempre cuando hay patógenos en exceso vamos a dar algún tipo de producto que mate esos patógenos, que mate, pues yo qué sé, si hay una giardia daremos antiparasitarios, ya sea farmacológico herbáceo, si hay un SIBO, pues muchas veces daremos herbáceos. Es verdad que yo desde las primeras fases suelo utilizar algún probiótico que fabrique bacteriocinas y que acompañe en el proceso, ¿no? Pero es que para esto en concreto, para matar los patógenos o para acompañarlo con un probiótico, no haría falta un test de microbiota. Entonces, imaginemos que esa persona tiene patógenos y se los tratamos. Pues cuando se los hemos tratado, si hubiéramos hecho ese test de microbiota completo en un principio y digamos que tenía, pues yo qué sé, la bifidobacteria baja, y la Akkermansia baja y altas, pues las proteobacterias, pues cuando le hayamos hecho el tratamiento, la microbiota habrá cambiado. ¿Y qué Totalmente. pasa? Y ahora, después de haberse gastado los 200, 300, 400 euros de principio, después de haberle tratado los patógenos, le vamos a decir, oye, pues ahora te lo tienes que repetir porque ya no me vale. Pues hombre, no sé, a mí es que me parece que es una prueba muy cara. Oye, que si tienes un montón de dinero te lo puedes hacer bien, pero yo personalmente prefiero primero hacer un diagnóstico de lo que le pasa y descartar esos patógenos. Y si no los hay, pues oye, muchas veces se puede tratar de forma empírica con los probióticos. No habría problema porque realmente con los probióticos vamos a seleccionar las cepas muchas veces más en función de la patología o del problema de salud que le pase, porque realmente los estudios están más hechos no en base a estudios de microbiota, o sea, tú cuando ves los estudios clínicos con probióticos no se hace, vamos a coger gente que tenga este perfil de disbiosis, porque perfiles de disbiosis hay cientos, hay miles, tantos como personas, entonces no se hacen test de microbiota y se trata con X probióticos, sino que se coge un grupo de X pacientes con X patología y se les dan determinadas cepas. Entonces, ¿hace falta hacer test de microbiota? Bueno, es una ayuda. No digo que no te venga bien, pero decidiendo bien en qué momento lo haces y luego sabiendo que que hay muchas cosas en ese test de microbiota que a lo mejor no se están detectando. Hay ADN desconocido, entonces, bueno, nos da una imagen parcial a menudo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues sí, pero ¿es necesario para usar probióticos? No. Se pueden utilizar los probióticos de forma empírica en base a las características del paciente y la patología que tenga. Perfecto. Sí, es que es la duda de siempre, ¿no? Y lo que decías tú, que es que va variando cada tan poco tiempo, que es que estaríamos, si costasen 5 euros, pues nada, todos encantados, pero es que son muy caros y Claro, y una cosa que estás diciendo es que imagínate que tú te haces un test de microbiota y el resultado puede tardar, pues según lo que pidas ahí, 2, 3, 4 semanas. Pues oye, habría que ver si cuando te llega el resultado sigue siendo igual que cuando te lo recogiste. Que yo no digo que no se hagan, que me parece interesante, pero siendo respetuosos con el dinero del paciente, sobre exacto. todo. Sí, sí, porque incluso a mí me han llegado gente con un test de microbiota hecho de antes y de hace meses y digo, pues es que
¿qué hacemos? Es que esto no es del todo útil. O sea, bueno, no es útil, es que no tenemos ni idea de lo que ha ocurrido en este tiempo, porque, Sari, ¿se sabe cuánto tiempo tarda en poderse modificar la microbiota? O sea, se está modificando continuamente, pero de forma sustancial. ¿Hay algún estudio que nos diga en cuánto tiempo varía? Sí, sí, realmente, bueno, a ver, los estudios, la inmensísima mayoría, cuando hablamos del intestino, son de microbiota fecal, obviamente, bueno, que más o menos refleja lo que hay en la luz del intestino, no tanto lo que hay en la mucosa del intestino, y luego sobre el intestino delgado tampoco nos dice mucho. El intestino delgado tiene variaciones de la microbiota a lo largo del día, y luego las variaciones de la microbiota del intestino grueso, del colon, pues se sabe que en 2-3 días ya puede cambiar cuando metes un cambio. Pues si metes un antibiótico herbáceo, pues te va a cambiar súper rápido. ¿Que haces un cambio de dieta? Pues en 2-3 días ya puede cambiar. Yo siempre lo cuento en el libro y lo comento muchas veces porque es muy chulo. Podéis leer la experiencia de Tim Spector, que se fue ya se fue a Tanzania con los hachas, estudió la microbiota antes y después. Es que estuve ahí 3 días con ellos y en 3 días le cambió muchísimo, pero una barbaridad la microbiota. Adquirió un montón de microorganismos que no había tenido él nunca en su vida, ¿no? Probablemente. Y le cambió muy rápido. ¿Qué pasa? Que en pocas semanas volvió a como lo tenía antes, porque es verdad que puede cambiar rápido, pero para que los cambios sean persistentes en el tiempo, los cambios de la alimentación, por ejemplo, también tienen que ser prolongados en el tiempo. Pero sí, sí, puede cambiar muy rápido. Es por eso por lo que, bueno, es verdad que tiene una resiliencia la microbiota, que se puede quedar ese core, pues habrá cosas que no cambien, pero a veces, fíjate que yo he tenido algún paciente que me decía, pues yo quería ver qué me decía un laboratorio y otro. Y se hicieron un estudio en un laboratorio y con el mismo día o el mismo estudio en otro laboratorio. Y le salieron cosas distintas y dices, jolín, bueno, esto fue hace algunos años, que también es verdad que con el tiempo van mejorando las técnicas, ¿no? Entonces, a ver, que hay una idea muy común entre los médicos, entre mis colegas, pero pienso que esa idea también la tienen muchos pacientes probablemente y en general los profesionales sanitarios y la sociedad. Y es la idea de que lo que pone en una prueba complementaria, en unos resultados, en un papel, está escrito en piedra. No, o sea, es una prueba complementaria que te complementa todos los demás datos, pero siempre la clínica manda. Entonces, bueno, pues las pruebas son útiles, nos ayudan, pero eso no está escrito en piedra y la clínica siempre y lo que te cuenta el paciente es lo primero, ¿no? Tengo un episodio en el que hablo justo de esto, de pruebas complementarias, que son un complemento, pero que nunca son el diagnóstico y que al final, bueno, pues que te mide unos parámetros en un momento determinado con sus márgenes de error y que hay que saber en qué contexto para poderlas interpretar. Entonces, y yo luego ya, por supuesto, los análisis, que la gente los interpreta a través del asterisco que sale y ya está. Las pruebas de microbiota luego hay que saberlas interpretar mucho porque son mucho más complicadas, además, y complejas. Pero bueno. Sari, ¿para quién o para cuándo sería recomendable un probiótico? Pues mira, sobre este tema hay un compatriota mío, científico investigador finlandés, que en un artículo que habla sobre el déficit de naturaleza que tenemos, digamos, ese déficit de contacto con la naturaleza, que se acompaña de esa pérdida de la diversidad microbiana, pues él habla también de cómo tampoco consumimos fermentados ya prácticamente, que los comentábamos antes, y es verdad, antes pues se consumían muchos fermentados y eso nos daba variedad. Los niños en particular, pues con la lactancia materna también reciben muchos microorganismos, ¿no? Y cuando no hay lactancia materna no los reciben. Había más contacto con la naturaleza, eso nos daba diversidad microbiana. Entonces, realmente este científico en su artículo, que lo escribe con otros, pues ellos dicen que en realidad probablemente todos necesitaríamos tomar probióticos de alguna forma, sea en forma de una alimentación más variada o exposición con la naturaleza para tener esa diversidad microbiana, o sea en forma de nutracéuticos, de tomar suplementos. Entonces, es un señor que investiga, no tiene ninguna vinculación con laboratorios de probióticos y esa es su opinión. ¿Esto es necesario? ¿Todo el mundo necesita tomar un probiótico? Pues hombre, quizás no. Si uno está muy sano y hace una alimentación muy variada, tiene contacto con la naturaleza, hace contacto sobre todo con ese suelo, esa suciedad limpia y consume también alimentos fermentados, si no tiene ningún problema de salud en absoluto, pues probablemente no necesite tomar un probiótico nutracéutico. Pero
Si hay una patología de cualquier tipo o problemas de salud, pues los probióticos son una gran herramienta que nos puede ayudar a modular la microbiota de una forma controlada. Sabemos lo que estamos dando y el efecto que puede tener eso. Entonces, ¿cuándo? Pues sin duda si hay problemas de salud crónicos que sabemos que están asociados a disbiosis, pues los probióticos pueden ser una ayuda. ¿Se puede recuperar una buena microbiota sin los probióticos o sin otros suplementos ya puestos? Pues bueno, quizás, pero puede llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, potencialmente, probablemente a lo largo de los próximos años veremos que cada vez más se van a utilizar estas estrategias de modulación de la microbiota con microorganismos vivos en el formato que sean, ya sean con probióticos seleccionados, ya sean con consorcios o en patologías graves, bueno, pues cada vez más se investiga el trasplante fecal. Yo personalmente pienso que los consorcios, que son 20, 30 cepas seleccionadas de forma muy específica, no es un producto multicepa, es otro concepto, probablemente sean más seguros que los trasplantes fecales porque, claro, ahí no sabes lo que estás metiendo. Pero potencialmente, ¿quién o cuándo? Pues potencialmente nuestra sociedad, casi cualquier persona en algún momento los puede llegar a necesitar. Y cuando toman antibiótico, que esto es algo muy frecuente, que ya ahora en cuanto llegue el frío ya del todo, pues los antibióticos se recetan con una facilidad pasmosa, ¿qué recomendaciones se pueden dar? Ya hemos dicho antes que cepas de lactobacilos o bifidobacterias, pues los va a matar el antibiótico, ¿no? Si estamos haciendo esa pauta de antibiótico a la vez que el probiótico. ¿Es recomendable hacerlo a la vez, aunque no sea en la misma toma? O sea, en el mismo periodo de tiempo, después. Aquí hay diversidad de opinión. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo ahí daría, daría cepas que no se van a morir con el antibiótico. El Saccharomyces al ser, o sea, los antibióticos se dirigen a bacterias. El Saccharomyces boulardii, que hay diversas cepas, pero son todas muy parecidas en funciones, no se muere con el antibiótico, podemos utilizar cepas de Saccharomyces. Y luego de cepas probióticas, el Enterococcus faecium, que hay algunas, que no es que se comercialice muchísimo, pero hay algunas que son interesantes porque tampoco se van a morir por la inmensa mayoría de los antibióticos. Fundamentalmente el Faecium se muere por antibióticos que son más de uso hospitalario, como pues la vancomicina, por ejemplo, el linezolid, y esos normalmente así de antibióticos estándar no nos lo van a mandar. Después, ¿esto por qué? Porque claro, salió un estudio israelí, bueno, fueron 2 artículos en concreto hace unos 3 años que decían no hay que tomar antibióticos cuando te tomas un probiótico, porque hicieron un estudio que estaba bastante mal planteado. Entonces, ellos concluyeron que era mejor no tomar probióticos, pero claro, dieron un producto multicepa de lactobacillus y bifidobacterias, entonces tampoco fue lo más adecuado. Y después, cuando ya se ha tomado el antibiótico, pues yo prolongaría esas cepas de Saccharomyces enterococo durante algún tiempo más y después ya podríamos meter probablemente una estrategia de bifidobacterias y más adelante quizá los lactobacillus. Aquí hay que tener en cuenta que cuando damos antibióticos farmacológicos, los antibióticos farmacológicos en general tienen un espectro bastante amplio y además de matar a los microorganismos malos que nos produce la infección que nos estén tratando, también matan muchos microorganismos buenos. Pero ¿qué pasa? Pues que en el intestino hay muchos microorganismos de estos, entre comillas, malos. Y se sabe que, aunque en la mucosa en general no debería haber microorganismos, se sabe que en las criptas sí que los hay. Las criptas intestinales están ahí escondidos y cuando desaparece el antibiótico, los buenos se murieron todos, aquello es el acabose, y los malos, ¿qué pasa? Pues están ahí en la cripta escondidos, así como si fuera Drácula, y cuando se va el antibiótico dice, aquí estoy, y entonces, ¿qué pasa? Pues que crecen los malos y ya no quedan los buenos para contrarrestarlos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer el Saccharomyces enterococo? Pues hacer que no se establezcan esos malos luego a posteriori, ¿no? Entonces sí que nos puede ser una ayuda. Aquí diré que para otras cosas los antibióticos herbáceos, por ejemplo, no tienen este efecto y en general son mucho más respetuosos con la microbiota comensal beneficiosa nuestra, ¿no? Yo siempre digo que el antibiótico farmacológico es una bomba nuclear y que el herbal es un más francotirador, un poquito más dirigido que lo otro. Que al final es un antibiótico, pero claro, no actúa de la misma manera.
Yéndonos al lado contrario, estamos en un antibiótico que hemos matado, en un sobrecrecimiento bacteriano, en un SIBO, que hay un exceso de bacterias, o una disbiosis también podría ser. ¿Tiene sentido dar probióticos o es dar más probióticos, o sea, dar más microorganismos cuando hay un exceso? El SIBO, ya hay estudios que nos dicen que sí se puede tratar con probióticos en asociación con antibióticos, sea, bueno, farmacológico herbáceo. Yo personalmente prefiero los herbáceos, esa analogía del francotirador que has hecho es muy buena. Entonces, sí que se pueden utilizar los probióticos, pero hay que saber qué cepas. Entonces, hay una característica que tienen ciertos microorganismos, es que fabrican una cosa que se llaman bacteriocinas. Y si el antibiótico herbáceo es un francotirador, pues la bacteriocina es como un ninja, ¿no? Que fabrican esas bacteriocinas, que son como sustancias que en la mayoría de ellas, de forma muy específica, pues van a matar una bacteria, muchas veces solo una bacteria muy concreta, a lo mejor, por ejemplo, pues qué sé yo, el Acidophilus, por ejemplo, o muchos Plantarum, pues fabrican, por ejemplo, el Plantarum, pues plantaricinas. Y a lo mejor hay una plantaricina específica que va a matar Klebsiella y otra plantaricina que va a matar, pues Escherichia coli o incluso Cándida. Entonces, hay ciertas cepas de antibióticos que fabrican de este tipo de sustancias que nos ayudan a regular ese SIBO o esa disbiosis, porque muchas veces en el SIBO, en el sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado, a lo mejor no es que haya un total de bacterias realmente muy elevado, sino que lo que hay son bacterias malas en exceso. Entonces, y de hecho hay gente que tiene muchas bacterias en el intestino delgado, pero son buenas y no tienen síntoma ninguno. Entonces, realmente es una disbiosis. Que lo del SIBO es un cuadro que todavía queda muchísimo por investigar y por estudiar, y yo creo que lo que decimos hoy, a lo mejor dentro de 5 años, le diremos, mira, no Menos. teníamos ni idea. Pero claro, pero es verdad que sí que se pueden utilizar probióticos si seleccionas bien las cepas, pero vamos, que esto un poco, tampoco pasa nada si no se usan de inicio. Es decir, si alguien prefiere, el terapeuta me refiero, el profesional prefiere decir, pues mira, yo no quiero preocuparme por las bacteriocinas, primero voy a hacer herbáceos y ya está. Y de parte de solucionar la causa y ya meteré cepas más adelante. Aquí pues hombre, hay cepas que son más interesantes o que otras o que pueden dar más problemas que otras. Sí que si alguien tiene un SIBO y mete un lactobacillus, le puede sentar un poco regular. Yo no metería nunca salvo el acidophilus quizá, que sí que fabrica, o sea, muchos lactobacillus no serían indicados. Por ejemplo, un rhamnosus puede sentar muy mal, pero por ejemplo, el plantarum, muchas cepas de plantarum o de acidophilus sí que fabrican pues esas bacteriocinas, y muchas bifidobacterias también pueden ser una ayuda, ¿no? Pero claro, aquí meter un multicepa no, tendrían que ser cepas específicas seleccionadas que fabriquen bacteriocinas. Pero vamos, que el SIBO como el tratamiento desde el punto de vista de la medicina, vamos a decir, farmacológica es, ala, rifasimina y se acabó. Entonces, cuando ya nos vamos al tratamiento, vamos a decir, en el que utilizas herbáceos, utilizas procinéticos, utilizas probióticos, utilizas disruptores del biofilm, pues hombre, aquí es verdad que dicen, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Hay una pauta única, eficaz para tratar el SIBO? Pues no, porque SIBOs hay tantos como pacientes y probablemente tratamientos de SIBO hay tantos como profesionales. ¿Uno es mejor que otro? Pues es que no hay estudios hechos comparando unas pautas con otras. Yo no me atrevería a decir, o sea, si un profesional me dice, pues si es que lo trato así, digo, pues ¿le va bien a tu paciente? Sí, digo, pues estupendo, porque tenemos que hacer lo mismo. Si es que precisamente cuando hacemos estas estrategias personalizadas, pues hay muchas veces una falta de estandarización, ¿no? No pasa nada, o sea, todo puede estar bien, porque para eso los que hacemos este tipo de enfoques nos tiramos mucho rato en consulta para averiguar lo que le pasa a la persona y hacerle una estrategia. Entonces, que los pacientes no se, ¿cómo decir? Que no se obcequen que porque leyeron en Facebook que esto hay que tratarlo así, o en Facebook, o en un podcast, o donde sea, pues ya es que ya tiene que ser así. Pues así o asao, pues es que depende. O sea, no hay con estas estrategias, para mí, o sea, esto es mi opinión, no hay para mí una única pauta que es la correcta, la escrita en piedra y que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, tengo unas pacientes que son amigas que me escuchan, o sea, que a lo mejor escuchan este podcast y al principio comparaban entre ellas y yo, no, es que no os comparéis porque es que a ella le has mandado esto y a mí lo otro. Es que no sois nada iguales. O sea, las dos tenéis problemas intestinales, pero
no tenéis nada que ver la una con la otra y los síntomas y todo es completamente distinto. Así que, por supuesto, y si cayésemos en ese protocolo, seguramente estaríamos haciendo mal para alguien, porque es que volveríamos a alopatizar todo y todos los tratamientos. Para empezar a ir terminando, si tuvieras que dar 3 consejos sobre el consumo de probióticos, ¿cuáles serían? Pues si no es profesional sanitario, lo primero diría, elige un profesional sanitario que sepa sobre esto, ¿no? Porque aquí, pues a ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y lo digo porque, sobre todo, si está en el médico, ¿no? En la consulta del médico, si no se dedica específicamente a esto, pues si el paciente dice, oye, quiero tomar probiótico, pues a lo mejor el médico dirá, pues tómate ala. Este que lleva un montón de cepas, pues bueno, esto no sería, ¿no? Entonces, esto no sería lo adecuado. Entonces, ¿cuáles serían, una vez elegido el profesional, o cuáles serían más los consejos para el profesional? Pues primero yo diría que no volvernos locos con el mercado, ¿no? Conocer, vamos a decir, pues aquellas distribuidoras o aquellos fabricantes que tengan idealmente cepas de derivación humana, que tengan cepas seleccionadas y que sean, pues se puede ser de cuarta generación al menos, y que estén las cepas identificadas, ¿no? Entonces, que sepas exactamente lo que estés dando y conocer bien esos productos. O sea, más vale conocer bien 2, 3, 4, 5, 10 productos de 1, 2 o 3 casas que intentar volverse loco y conocer todo el mercado, porque yo creo que es bastante complicado, ¿no? Vamos, yo lo veo muy complicado porque son muchísimos productos diferentes. Entonces sería primero conocer bien los productos que se van a tomar y saber exactamente qué cepas llevan. Y luego, pues, individualizar. O sea, el consejo siempre es individualizar. Lo que le vale a uno no le vale a otro. O sea, que ver qué es lo que le pasa a la persona en sí, y para qué indicación lo estamos dando, y decidir cuánto tiempo y cuál es nuestro objetivo. Bueno, yo aquí muchas veces pongo las preguntas del periodismo, ¿no? De las 5 W y una H, que es el qué vamos a dar, qué probiótico vamos a dar, para qué lo vamos a dar, qué función buscamos, dónde va a actuar ese probiótico, ¿vale? Entonces hay una serie de preguntas que habría que responderse para ver realmente qué es lo que estamos buscando ese probiótico. O sea, no es dar un probiótico por darlo, sino decidir, pues mira, tengo un paciente que tiene un SIBO, entonces le voy a dar, yo qué sé, un enterococo, un plantarum para que fabrique bacteriocinas para que le rebaje esa carga de SIBO y le va a actuar en el intestino y se lo voy a dar durante X tiempo. Entonces, tener un plan con lo que estás haciendo, no dar un probiótico por dar. O sea, no son así 3 consejos concretos, pero yo diría, 1, si eres paciente, elige un profesional. 2, si eres un profesional, elige unas distribuidoras y pídeles a las distribuidoras sus fichas técnicas, empóllatelos. Y luego, 3, individualizar. Y lo que le vale al vecino o lo que le vale a un paciente, a lo mejor no le vale a otro, ¿no? Bueno, 3 consejos perfectos, así que han quedado 3 al final. Y ya para terminar, Sari, le estoy haciendo a todos mis invitados del podcast 3 preguntas, que ya son más personales y que, bueno, son un poco de curiosidad y para conocerte un poco más. ¿Cuál fue tu detonante o tu cambio de alimentación, de estilo de vida, de salud, ese clic que te hizo ver un poco, porque además tú eres médico, o sea, ver un poco la medicina de forma distinta? Pues realmente fue sobre todo a raíz de una persona muy cercana que tenía un problema de salud, una enfermedad reumatológica, y entonces, bueno, una espondiloartropatía, vaya, y bueno, pues estaba fatal, no mejoraba, estaba con un montón de fármacos y estaba cada vez peor, a punto de ponerle un biológico, pero vamos, tampoco parecía que eso fuera a ser ninguna solución, y entonces leyendo por ahí, pues vimos que, oye, que con una alimentación concreta había mucha gente que mejoraba. Bueno, esto era dieta sin almidón, ¿no? Además, esta persona había enfermado, pues, a raíz de hacer una dieta vegetariana con, pues, mucho ultraprocesado, con vegetariano, mucho cereal, mucha legumbre. Y bueno, pues le acabó dando este problema. Entonces, claro, tuvo que cambiar bastante su alimentación y consiguió mejorar. Y a raíz de aquello empecé a decir, oye, pero si de esto no nos cuentan nada, ¿no? Esto hace bastantes años de esto, ¿vale? Esto hace unos
13 o 14, sí, unos 14 años ya hace de esto. Yo dije, si esto no nos cuentan nunca nada, porque si esto es súper importante. Empecé a leer sobre la espondiloartropatía, luego empecé a leer ya sobre, en Finlandia, en un foro que había sobre dietas low carb, ¿no? Bajas en hidratos, porque, claro, la pirámide que nos enseñaban era cereales en la base, comer 5 veces. Y yo, pues cuando empecé a leer sobre estas cosas en sitios que no eran de ciencia, eran de foros de pacientes, y yo decía, oye, pues si ellos mejoran y ha sido gracias a estos cambios, digo, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y empecé a leer ya, bueno, esto lo cuenta Seinalet, ¿no? La tercera medicina, ¿no? La alimentación, la tercera medicina. Y empecé a leer sobre esto, y luego ya sobre el gluten y sobre la gran cantidad de problemas que daba el gluten, incluso en personas sin ser celíacas, y ya empecé a ver la importancia de la alimentación. Ya cuando empiezas a ver más cosas, que si el magnesio, que si la vitamina D. Yo personalmente, que en su momento dejé la píldora y tenía mucho miedo de que me volviera el acné, porque había tenido un acné salvaje siempre, pues leí una guía sobre cómo controlar el acné con un montón de suplementación, y dije, jolín, pues si es que sobre esto nunca me contaron, ¿no? Entonces empecé a investigar realmente, pues a través de esa vía. Luego ya me metí a leer la ciencia y vi todo lo que había, y ya es verdad que al principio estuve muy centrada como en la alimentación y en la suplementación, pero ya cuando estudié psiconeuroinmunología clínica, pues ya fue pues mucho más allá pues de los hábitos en cuanto a hormesis, la importancia del control psicoemocional, los factores psicosociales. Bueno, fue un camino progresivo, ¿no? Yo no voy a decir que fuera fácil, ¿eh? Porque, porque fue como despertar de Matrix. O sea, fue como decir, ostras, todo esto que me han contado de fármaco para todo, pues a lo mejor no era tan así, y tienes que darte cuenta de que muchas de las cosas que pensabas que eran de una manera, te das cuenta que eran creencias que te habían inculcado, y cambiar muchos conceptos. Diré que fue un poco un proceso traumático, y que no es fácil hacer ese cambio, por lo menos para un médico, yo pienso. O sea, yo sufrí lo mío, bueno, pues hice muchos cambios y adquirí una extrema flexibilidad en el camino, ¿no? Eh, Al final, ya digo, esto es un proceso largo, que todo el mundo tiene su proceso, y en algún momento, cuando tienes ese detonante, tienes que tomar una decisión, y es, ¿voy a seguir tirando del hilo? O bien tienes que decir, mira, yo de esto no quiero saber nada porque es complicarme demasiado la vida, ¿no? Sí, es tirar todos los cimientos, todas tus creencias, es tirarlas por tierra, y es lo más difícil, en el fondo, y eso pasa mucho, y a mí me pasó, y yo creo que a todo el mundo que de repente empezamos a tirar del hilo de cosas externas, es bastante frustrante, la verdad. Pero bueno, y lo que decías antes, cuanto más estudio, menos sé, ¿no? Cada puertecita que abres es como un abanico tan grande que es como, ay, Dios mío, qué agobio, todo lo que me queda por saber. Pero bueno, con gusto, sarna con gusto no pica. La segunda pregunta es que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con el tema del que estamos hablando. Pues, por ejemplo, hace poco hay una cosa de la que casi no se habla, que es bastante poco conocida, de la que he leído cositas últimamente, que me parece fascinante, que son las vesículas extracelulares. Que una cosa que dices, wow, ¿no? Y es que nuestras propias células, pero también las bacterias, pues cogen y, bueno, sabemos que la célula, y esto incluye a la célula bacteriana, ¿no? Tiene su membrana, ¿no? Y entonces cogen y hacen vesículas con las membranas, es como una bolita, y dentro le meten cosas. Bueno, a ver, esto hablando coloquialmente, Sí. ¿no? No es que lo hagan consciente, claro. Y dentro, pues se meten cosas que pueden ser, pues proteínas, o pueden ser péptidos, o pueden ser mitocondrias incluso, o pueden ser ácidos nucleicos, o sea, material genético. Pues resulta que estas vesículas extracelulares, por ejemplo, las nuestras propias, viajan luego por todo el cuerpo a otros sitios, pero es que las de las bacterias, en un ratón hicieron un estudio que vieron que había bacterias que hacían estas vesículas, como son muy pequeñitas, son muchas más pequeñas que la propia bacteria, pues entran al organismo, y en estos ratones luego las encontraban por todas partes, en todos los tejidos.
Y claro, dices, ostras, pues es que es una vía de comunicación entre bacterias y nuestras células, o nuestras células, por ejemplo, entre unas y otras, que no sabemos nada, que cómo funciona y qué es lo que hace. O sea, imagínate una bacteria que tú tienes en el intestino, hace una bolita, mete ahí pues yo qué sé, un gen de algo y te lo manda al cerebro y dices, ¿y esto? Entonces es un campo de estudio bastante fascinante, que sin duda en los próximos años pues se estudiará cada vez más, ¿no? Y cuando ves esto dices, pues es que no tenemos, no No tenemos tenemos ni ni idea idea. de nada, ¿no? Esto a mí o sea, la había leído ya sobre ellas, ¿no? Pero cuando vi que la propia Akkermansia, por ejemplo, puede hacer estas vesículas y que se pueden ir por todo el cuerpo, dices, todavía hay gente que dice que no cree en los probióticos, o que no creen que un probiótico o una bacteria tenga tanta capacidad de modular un montón de cosas en nuestro organismo. Dice, pero chico, es que, claro, porque no has leído, no has estudiado cosas, porque es que la ciencia está ahí, hay que seguir investigando, obviamente, los que se dedican a investigación, y luego los que nos dedicamos a leer todas esas investigaciones e intentar sacar un sentido de ello y ponerlo de una forma que también lo puedan entender otras personas, pues hay que seguir aprendiendo, ¿no? Lo que sabemos hoy es más lo que sabemos ayer, pero sin duda muchísimo menor que lo que sabremos mañana, ¿no? Entonces, a mí esto me impactó, es una cosa como muy wow, dice, jolín, qué chulo, ¿no? Me ha gustado. Investigaré. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste o que quiera recomendarnos. Uy, pues me gustan muchos, ¿no? Diré que a lo mejor tengo un sesgo, porque ahora que estoy de excedencia del hospital, pues claro, en el hospital era como todo muy, pues de lo mismo, ¿no? Pues un enfoque muy de protocolo, obviamente, porque tiene que ser así, muy farmacocentrista, pero ahora tengo ese sesgo de que la mayoría de la gente con la que tengo contacto, pues tienen estos otros enfoques más, pues vamos a decir, integrativos o 360 grados. Entonces, uno solo, pues no podría quedar solo con uno, porque, bueno, pues al final son muchos. A ver, Marco Vázquez no es profesional de la salud estrictamente, pero es divulgador, pues me gusta mucho. María Hernández Vascuñana, de la vitamina D, pues me gusta mucho. Luego, pues vamos, por mencionar de varios ámbitos. Luego, por ejemplo, de médicos, pues voy a mencionar a Cecilia Almuiña, que aunque no sea mediática ni divulgadora, pues es a quien derivo para la mayoría de las pacientes que me escriben, porque yo no paso ahora consulta, no cojo pacientes nuevos. El doctor Cubrías, que lo tienen ahí ahora censurado en Instagram, o Marisa García Alonso, que también la tiene censurada, cuando, bueno, divulgar muchísimas cosas pues súper interesantes, ¿no? Y luego, pues hombre, tengo que comentar a mis compañeros, bueno, a mis compañeras de Slow Medicine Revolution, que son la doctora Susan Judas, la doctora África Villarroel, de Medicina de Familia y Endocrinología respectivamente, o por supuesto, pues compañeros de PNI, que son osteópatas sobre todo, que son Álvaro Otero Campos, está en Instagram, o Antonio Carmona, por ejemplo, bueno, pues también hacen cosas muy interesantes. Y bueno, podría tirarme aquí un Aquí, montón de tiempo, sí, porque bueno, hay muchísima gente, pero bueno, por mencionar algunos o Cris Baena, que ella, por ejemplo, hace muy bien la osteopatía ginecológica, ¿no? Entonces, me gusta, todos los que tienen, vamos a decir, la mente abierta, y la mente abierta quiere decir reconocerse como eternos estudiantes, a mí me gustan. O sea, los que tenemos más preguntas, más dudas que certezas y respuestas, pues al final, pues a mí eso me resuena, porque el que sabe mucho y dice yo me lo sé todo y soy el que más sabe, pues oye, pues a lo mejor sí, pero entonces dejarás de aprender, porque así no se llega muy lejos, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta ir en positivo, y me gusta la gente que tiene esa ganas de aprender, y sobre todo me gusta la gente que reconoce que tenemos que trabajar en equipo, que nadie es más que nadie, que los médicos probablemente deberíamos ser siempre la última opción, ¿no? Y que antes que nosotros siempre deberían estar los fisioterapeutas, los nutricionistas, los profesionales del ejercicio físico y la salud, los psicólogos como Alberto Blanco Pacheco también, los odontólogos, los podólogos, bueno, las enfermeras, pues tiene que haber tanta y tanta gente.
Y el médico, ojalá que siempre fuera el último paso. Por desgracia, el sistema está montado de otra manera y entonces a menudo pues primero va el médico y primero va el fármaco, pero para mí a ver, que hay ciertas cosas que sí, si te da un infarto Claro. sí, si tienes una neumonía también, si tienes un VIH también, pero para los problemas de salud crónicos, yo no digo que no tenga que estar el médico, pero en un trabajo en equipo y oye, no es que se potencie mucho este trabajo en equipo, por lo menos en la sanidad pública, donde hacen falta psicólogos, hacen falta más fisioterapeutas, hacen falta más nutricionistas. Entonces, me gusta todos los que les gusta trabajar en equipo, los que consideran que nadie es más que nadie y los que tienen la mente abierta, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y ya para sí que finalizar, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos, pues, como redes sociales, háblanos de tu libro, de tu podcast. Bueno, pues el podcast es Slow Medicine Revolution, ¿no? Con las doctoras Susana Jugas y África Villarroel, está en iVoox, se puede escuchar. Y luego, pues yo tengo mi página web que es DRA Sariarponen, o sea, doctorasariarponen.com, y el Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, bueno, LinkedIn es otra cosa, pues todo es igual, o sea, DRA Sariarponen, todo así junto, ¿no? Donde más cosas saco, pues al final es en Instagram, ¿no? Porque es un medio que es como muy amable, ¿no? Porque, jolín, Twitter, por ejemplo, es como súper chungo, ¿no? Están ahí todo el día a la gresca y a mí es que eso de estar, o sea, no entiendo a los haters, no entiendo a la gente que está ahí en plan para fastidiar a los demás. Yo prefiero siempre en positivo y oye, si alguien hace algo que no me gusta, pues como dicen, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Yo prefiero ir siempre en positivo, aportando y bueno, pues si hay gente que prefiere hacerlo de otra manera, pues allá ellos, pero yo prefiero, ya digo, siempre en positivo y eso es lo que intento aplicar en la vida en general. Muy bien, dejaré todo esto en las notas del programa en martamanuel.com para que, bueno, pues para que tengáis acceso y si hay algo que no, porque muchas veces vamos andando escuchando podcast y esto no lo apuntamos, así que queda ahí todo registrado. Muchísimas gracias, Sari. Creo que ha sido una charla súper interesante en la que seguro que mucha gente ha aprendido mucho. Yo la primera, así que nada, pues eso, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias por la invitación y nada, a todos a seguir aprendiendo. Exacto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí y que empecéis a introducir estos probióticos en el día a día, que como os decía Sari, no hace falta que sean en forma de suplementación, que pueden ser de forma preventiva a través de la alimentación, a través de estos alimentos fermentados, que os animéis a fermentar en casa, que a mí me parece algo súper curioso, muy fácil y bueno, con unos resultados espectaculares, que os dejaré enlazado el libro de mis primeros fermentos del kombuchero. Y nada, que como siempre, que si os gusta este contenido y queréis apoyarlo, que puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox y que te suscribas a YouTube o a Spotify. Y pues si crees que esto le puede interesar a alguien, que lo compartas, porque me ayudarás a llegar a más gente y a poder seguir creando este tipo de contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.